Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado una píldora sobre tasación de costas y en concreto sobre impugnación de esa tasación de costas. Todo parte de unas dudas que me ha estado preguntando una de nuestras alumnas, que es opositora, pero que es interina. Ella ya trabaja en un juzgado y se ha encontrado con una impugnación de una tasación de costas por la que me ha estado preguntando. Su sorpresa ha sido que el trámite no es al que ella está acostumbrada y de ahí venía su duda y por eso nos ha inspirado esta píldora justiciera de hoy. Después de resolver sus dudas, estoy segura de que con esta píldora de hoy vamos a resolver muchas de esas dudas que seguro que tienes tú también. Así que empezamos ya, no sin antes recordarte que por aquí debajo tienes mis datos de contacto, así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de conseguir tu plaza como funcionario o funcionaria de justicia, no lo dudes y contáctame. Y también recordarte que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Bueno, la píldora justiciera de hoy parte de la duda de una de nuestras alumnas que, como te decía, ya trabaja en un juzgado. Ella ya es interina, está preparando la oposición de tramitación, pero ella ya trabaja en un juzgado y hoy se ha tropezado con una impugnación de una tasación de costas. Lo que ocurre es que ella ya se había encontrado en alguna ocasión con el trámite de la impugnación de la tasación de costas cuando esa impugnación se debe a que se consideran excesivas, pero nunca se había encontrado con que se le impugnara una tasación de costas por considerarlas indebidas. Y su sorpresa ha sido que el trámite es diferente en uno y en otro caso, es decir, la tramitación de esa impugnación no es igual cuando esas costas se consideran excesivas que cuando la impugnación se debe a que se consideran indebidas. De todo esto va a tratar la píldora justiciera de hoy. Lo primero que quiero que comprendas es el propio concepto de la tasación de costas, antes de adentrarnos en lo que es la impugnación de esa tasación de costas. Es decir, que primero tengamos claro el propio concepto antes de hablar de cuando alguna de las partes del procedimiento impugna esa tasación. La tasación de costas es un procedimiento que consiste en determinar la cantidad por la que la parte vencida en un procedimiento va a tener que compensar a la parte vencedora en un procedimiento judicial. Es decir, qué cantidad le va a tener que dar en concepto de costas la parte que ha resultado vencida en ese juicio a la parte que ha resultado vencedora. ¿Por qué? Porque la parte que ha resultado vencedora en ese procedimiento judicial en el desarrollo de ese procedimiento judicial ha incurrido en una serie de costas, en una serie de gastos que tienen que ver con los honorarios de abogados, procuradores y peritos y otros trámites que le hayan supuesto un coste, unos desembolsos a lo largo de ese procedimiento. Voy a intentar resolveros algunas de las dudas habituales sobre la tasación de costas. Para empezar, ¿quién puede solicitar esa tasación de costas? Bueno, pues como te podrás imaginar, por lógica, será la parte a la que corresponde cobrar esas costas, la parte vencedora en el procedimiento judicial, quien puede solicitar esa tasación de costas, de tal manera que logre que le pague la parte vencida, que es la que generalmente ha sido condenada en costas. Y otra pregunta que te podrías estar haciendo es ¿cuándo se puede solicitar esa tasación de costas? Se puede solicitar esa tasación de costas a partir de la firmeza de la resolución por la cual se condenaba en costas a la parte contraria. Si, por ejemplo, se ha condenado a la parte vencida en costas en una sentencia, tendríamos que esperar a la firmeza de la sentencia. Y la parte interesada en la tasación de costas dispone del máximo de 5 años para solicitar esa tasación de costas. 5 años a contar desde la notificación de la resolución por la cual se condenaba en costas a la parte contraria. Por tanto, y volviendo al ejemplo de la sentencia, la parte interesada en esa tasación de costas dispone de 5 años desde que se le notificó la sentencia para solicitar esta tasación de costas, desde que se le notificó esta sentencia por la cual se condenaba en costas a la otra parte. ¿Y cómo se solicita esta tasación de costas? Por escrito dirigido al juzgado que condenó en costas a la parte contraria.
y a ese escrito se deberán acompañar todos aquellos justificantes que nos permitan acreditar esas costas, como por ejemplo la minuta del abogado, la nota de derechos del procurador, los derechos de peritos y otros profesionales que hayan intervenido en el pleito y también, en su caso, la liquidación del interés legal que corresponda. Y otro detalle muy importante a efectos de test y de casos prácticos es que será el letrado de la Administración de Justicia, el LAG, quien resolverá esto de la tasación de costas. Es decir, es el LAG, no es el tribunal. Esto a efectos de test, a ti opositor o opositora de justicia, te interesa mucho retener este dato y tenerlo claro. Será el LAG el que practique esta tasación de costas. Y es que cuando nos llegue al juzgado ese escrito solicitando esa tasación de costas y acompañando los correspondientes justificantes de todos esos gastos y todos esos desembolsos que esa parte vencedora en el pleito ha tenido durante el procedimiento judicial, el letrado de la Administración de Justicia será quien practique esa tasación de costas y quien dará traslado a las partes mediante una diligencia de ordenación para que tengan oportunidad de impugnar esta tasación de costas en ese plazo de 10 días. En caso de que no se impugne esa tasación de costas, se aprobará por decreto y ahí terminará el procedimiento. Lo que ocurre es que a veces sí que se impugna, que era lo que le ocurría a esta alumna nuestra, interina, que se había encontrado con una impugnación de esa tasación de costas. Bueno, pues ahora que ya tenéis un poquito más claro de qué va todo esto de la tasación de costas, vamos a adentrarnos ya sí en la duda de mi alumna sobre la impugnación de la tasación de costas. Y la primera cuestión que tenemos que aclarar es que la tasación de costas se puede impugnar por dos motivos, porque las costas se consideren excesivas o porque se consideren indebidas. Cuando las costas se consideran excesivas, se puede considerar que esas partidas, que esos gastos que la parte contraria está acreditando, efectivamente se tienen que pagar, corresponde pagarlas, pero que quizá la cuantía de las mismas es excesiva, quizá no corresponde con los límites legales. Y para el caso de que se impugne porque las costas se consideran indebidas, lo que estamos cuestionando directamente es la inclusión de una serie de partidas, de gastos, de desembolsos que no debieran de constar en esa tasación de costas, que se considera que no forman parte del procedimiento judicial y que no se le tendrían que cobrar al condenado en costas. Y la cuestión por la que me preguntaba esta alumna es por la tramitación en uno y en otro caso. Y es que ya te puedo adelantar que el trámite es diferente cuando la impugnación se debe a que las costas se consideran indebidas, a diferencia de cuando se consideran excesivas. La tramitación, lo que se va a hacer en el juzgado para abordar esta impugnación de esta tasación de costas, será diferente en uno y en otro caso. Vamos a empezar con la manera de proceder del juzgado en el caso de que la impugnación de esa tasación de costas se deba a que las costas se consideran indebidas. En este caso, lo que se haría es dar traslado mediante diligencia de ordenación a la parte contraria para que en 3 días manifieste lo que crea oportuno sobre esa impugnación y para que se pronuncie sobre la inclusión en esa tasación de costas de los gastos, partidas y desembolsos que han sido incluidos. Pasados esos 3 días, con o sin escrito de esa parte, lo que se hará es resolver. Tendrá que resolver el letrado de la Administración de Justicia por decreto en los 3 días siguientes. Sin embargo, el trámite es diferente cuando la impugnación se debe a que las costas se consideran excesivas, cuando se considera que, por ejemplo, los honorarios de los abogados o de los peritos que han intervenido en ese procedimiento, atendiendo a la parte vencedora, que es a la que habría que restituirle esas costas, cuando se considera que esos honorarios han sido excesivos y que no se corresponden con los límites legales, lo que se hace es dar traslado por plazo de 5 días, en esta ocasión ya no son 3 días, sino que son 5, para que ese abogado o ese perito se pronuncie sobre esa cuantía y en su caso acepte una reducción de sus honorarios. En caso de que aceptara esa reducción, todo quedaría ahí, pero si en ese plazo de 5 días no acepta la reducción de sus honorarios, el juzgado solicitaría informe al colegio profesional correspondiente. Si se trata de los honorarios de un abogado, solicitaría informe al colegio de abogados y cuando se trate de un perito, al colegio profesional que corresponda. Y una vez recibido el informe de ese colegio profesional y atendido tanto el propio informe como las manifestaciones realizadas por las partes, el LAG, el letrado de la Administración de Justicia, resolverá sobre esa impugnación de la tasación de costas por decreto.
Así que, como has visto, no es lo mismo que la impugnación de las costas se deba a que se consideran excesivas que a que se consideren indebidas. Recapitulando un poco, como has visto, cambian los plazos y cambia el trámite. Cuando se considera que las costas son indebidas, lo que se hace es dar traslado del escrito de impugnación a la parte contraria para que alegue sobre la inclusión de las partidas, de los gastos que incluyó en su minuta, en su escrito pidiendo la tasación de costas, y esta parte dispondrá de 3 días para formular alegaciones. Y a continuación, el letrado de la Administración de Justicia resolverá por decreto en los 3 días siguientes. Sin embargo, cuando las costas se consideran excesivas, y este es el motivo de la impugnación, considerarlas excesivas, a quien se da traslado es al abogado o al perito cuyos honorarios se consideran excesivos, para que en el plazo de 5 días y no de 3 acepte en su caso una reducción de esos honorarios, y si no la aceptara, correspondería solicitar informe al correspondiente colegio profesional. Así que, como ves y como le he intentado explicar a mi alumna, el trámite es diferente en uno y en otro caso. Y como sé que muchos de vosotros sois ya avezados opositores, tremendamente despiertos y que siempre estáis al quite, me puedo imaginar que muchos de vosotros os estáis preguntando: bueno, Marta, ¿y qué pasa cuando se impugnan las costas simultáneamente, tanto por indebidas como por excesivas? Es una gran pregunta. En este caso, la tramitación de esta impugnación se realizaría de manera simultánea. Lo que ocurre es que se resolvería primero si esa partida que se ha incluido es indebida, para después entrar a valorar si resulta o no excesiva. Es decir, primero veríamos si ese gasto que se está discutiendo se tendría que haber incluido o no en esa tasación de costas, y en caso de que se resuelva que es debido, en caso de que se resuelva por el letrado de la Administración de Justicia que efectivamente ese coste lo tiene que pagar la parte vencida y condenada en costas en el procedimiento judicial, entonces ya entraríamos a resolver si es o no excesivo. Bueno, opositores, espero que la píldora justiciera de hoy os haya dado mucha luz sobre la tasación de costas. Siempre estas cositas son un poco más delicadas, son cosas que están ahí en el temario, que se nos resisten un poco, y a veces, fíjate, nos pasa como a esta alumna nuestra, que justo cuando te lo encuentras en la práctica profesional es cuando te pones a mirar la ley y cuando te das cuenta de los matices y de que a veces la tramitación no es como nos esperamos. Espero haberos dado mucha luz, ya sabéis que me encanta leeros, así que me encantaría leeros por aquí abajo, que me dejéis un comentario y saber cuáles son esos temas que se están resistiendo un poquito, esos artículos, esos aspectos de la oposición que os están costando un poquito más. Por aquí abajo tenéis mis datos de contacto, así que ya sabéis que si queréis que sea yo quien os acompañe en este proceso de preparar vuestra oposición de justicia y de conseguir vuestra plaza como funcionarios, estaría encantada de acompañaros en ese proceso, que efectivamente requiere esfuerzo, pero que acompañado siempre es más fácil. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal: el esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.